En este video vamos a aprender a construir un cuestionario en la plataforma Moodle de la Universidad Rafael Andívar. Vamos a comenzar aquí primero mostrando los cinco tipos de preguntas que podemos crear acá y que pueden sernos de utilidad al momento de crear nuestros exámenes. El primer tipo es el que se conoce con el nombre de preguntas calculadas, que tiene este icono que pueden observar acá. Dice 2 más 2 guión un signo de igualdad, que luego vamos a ver dónde es que se escoge este tipo de preguntas. Primero quiero mostrar cómo es que lucen estas preguntas. Entonces vamos a ver acá una vista previa y la forma como aparecen estas preguntas es como la que se muestra acá. En este caso tenemos una placa rectangular de una base L y una altura H. La idea de este tipo de preguntas es que estos valores, como por ejemplo L y H, van a ir cambiando de estudiante a estudiante. La estructura se va a mantener exactamente igual. Aquí podemos ver también que hay otro valor que cada estudiante va a tener diferente en cada caso, que va a ser la profundidad a la cual se encuentra sumergida esta placa. Entonces, como dijimos, la característica de estas preguntas es que el enunciado va a ser exactamente el mismo para cada estudiante, pero los valores numéricos van a ir cambiando en cada caso. Luego tenemos el tipo de pregunta que se conoce como pregunta de emparejamiento mediante arrastrar y soltar, que tiene este icono que se puede observar acá. Este tipo de preguntas lucen como se muestra acá. Vamos a tener por ejemplo acá, estas van a ser nuestras preguntas. En este caso se trata de ir haciendo match entre dos figuras, por ejemplo la figura que se muestra acá de una cierta función y sus correspondientes curvas de nivel. Aquí podemos observar las opciones de preguntas, que no necesariamente tienen que ser figuras, también pueden ser textos, y acá nosotros podemos arrastrar, como indica acá, la respuesta entre las opciones que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, en este caso vemos que tenemos dos preguntas y vemos que hay tres opciones de respuesta. Una de ellas va a ser un distractor. Entonces acá simplemente para poder nosotros contestar esta pregunta, lo que tenemos que hacer es venir, escoger la pregunta que nosotros queremos o consideramos que es la correcta, y la soltamos directamente sobre el, el área de respuestas, que como dijimos es esta parte de acá. El otro tipo de preguntas que podemos tener son las que se conocen como anidadas, que tienen un icono como el que se muestra acá y que lucen como se muestra a continuación. Aquí por ejemplo tenemos un resorte. Aquí pueden observar que hemos ingresado una figura. También vamos a ver cómo se hace eso. Se dan algunas indicaciones sobre este sistema. Hay otra figura adicional y después de esto pues al estudiante se le pide en algunos casos que por ejemplo llene mediante cantidades numéricas. Por ejemplo acá se le pide instantes de tiempo en los que la masa posa por la posición de equilibrio, pero como ven podemos tener muchas preguntas acá, y también podemos tener, además de este tipo de preguntas donde hay que ingresar valores numéricos, podemos tener también preguntas de opción múltiple como las que se muestran acá, donde las respuestas pues son en este caso no valores numéricos, podrían ser, pero en nuestro caso las respuestas corresponden a características cualitativas. El otro tipo de pregunta que podemos tener son las que se conocen con el nombre de las preguntas de opción múltiple. Aquí tenemos el icono que tiene este tipo de preguntas, y si podemos ver acá en esta vista previa, pues nosotros tenemos acá un ejemplo de una pregunta, por ejemplo de química, en la cual tenemos una cierta reacción. También vamos a aprender cómo podemos hacer para ingresar este tipo de ecuaciones mediante el editor que tiene Moodle, y acá pues tenemos varias opciones de respuesta donde el estudiante tiene que escoger la que él considere correcta. El otro tipo de pregunta que nosotros vamos a tener es la que se pueden observar acá, que tiene un recuadro y un numerito 12. En este caso todas las preguntas de Moodle que son de ese tipo tienen ese número 12 encima, y este tipo de preguntas son aquellas como la que se muestra acá, en las cuales los estudiantes tienen que ingresar una respuesta numérica. En este caso por ejemplo hemos puesto una pregunta que dice de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila. Entonces el estudiante tiene que ingresar aquí su valor numérico, y con eso pues ya él después puede enviar su respuesta y que el sistema lo califique. Entonces estas son los 5 tipos de preguntas en las cuales nos vamos a enfocar en este tutorial, y vamos a aprender entonces a construirlas desde cero. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es, por supuesto, irnos a nuestro curso y crear un cuestionario. En este caso vamos a crear un cuestionario que no quede visible a los estudiantes, para que podamos nosotros aquí utilizarlo y aprender. Entonces nos vamos a nuestro portal, vamos a agregar una actividad y aquí vamos a buscar donde dice cuestionario. Agregamos ese cuestionario acá, y ahora vamos a crear sus características. Lo primero que necesitamos es colocar el nombre. Entonces le vamos a poner un nombre que nos sirva a nosotros. Vamos a llamarle este cuestionario de prueba. Este nombre, por supuesto, por tener aquí un asterisco, es una característica que debe ser obligatoriamente llenada. Es un campo obligatorio como indica acá.
Luego acá pues pueden ustedes escribir una descripción del cuestionario, esto es completamente opcional, y luego partes que sí son necesarias son la temporalización. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos abrir el cuestionario justo hoy 3 de abril de 2020, supongamos que lo queremos abrir a esta hora 22:23 y queremos cerrarlo a las 24 o a las 23 horas con supongamos 59 minutos, y supongamos que queremos que el cuestionario dure únicamente 30 minutos, pero va a estar abierto durante todo este tiempo. Entonces le damos aquí ahora para el límite de tiempo, le ponemos acá habilitar. Aquí podemos seleccionar entre que dure minutos, horas, días, semanas. En este caso queremos que sea un cuestionario que dure solamente 30 minutos, y entonces ya aquí los estudiantes van a tener este tiempo para poder contestar el cuestionario. Acá viene una opción importante que dice qué hay que hacer cuando el tiempo se ha terminado. Mi recomendación es que dejen seleccionada esta, el envío se realiza automáticamente para que así entonces al finalizar el tiempo automáticamente el sistema mande el cuestionario para que sea calificado. Después de esto vienen algunas otras características que debemos de completar y de llenar. Por ejemplo, acá en el caso de calificación, nosotros aquí tenemos que colocarle cuántos intentos están permitidos para que realice el estudiante. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar esto para realizar una evaluación parcial, ahora que estamos en la actual situación de pandemia, pues podríamos ponerle acá que solamente tengan un intento permitido, pero por supuesto pueden tener todos los intentos que nosotros queramos hasta un total de 10. Entonces supongamos que le queremos dar o incluso sin límite. Supongamos que nosotros queremos que solamente tenga un intento nada más. Entonces marcamos esta casilla. Después viene una parte importante que es cuáles van a ser nuestras opciones de revisión. En este caso, cuando nosotros le damos aquí las opciones de revisión, podemos observar que durante cada intento puede ser que el estudiante pueda ver el intento, o sea, la respuesta que él ingresó, puede ver si fue correcta, puede ver cuántos puntos obtuvo por esa pregunta, y acá puede tener algún tipo de ayuda como retroalimentaciones como las que se muestran acá. En el caso de nosotros, que si queremos utilizar esto para realizar un examen, pues nosotros no queremos que el estudiante sepa de antemano si su respuesta fue correcta, ni tampoco cuántos puntos. Si nosotros, por ejemplo, vamos a usar un mismo examen para todos los estudiantes, pues esto es una opción que no aplicaría en nuestro caso. Entonces, en este caso vamos a quitar todas estas opciones. Vamos a dejar que únicamente durante el intento el estudiante pueda ver precisamente el intento, que fue lo que ingresó como respuesta. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto y digamos que el estudiante ya lo envió, pues todavía queremos que él solamente vea el intento. Entonces igual vamos a seleccionar únicamente la casilla de intento. Y después de que cierre el cuestionario, podemos dejar aquí como opcional, si fuese correcta, y los puntos. En este caso yo voy a dejar todo solamente que pueda ver el intento, ya que en el caso particular de nuestra área, pues vamos a pedirles a los estudiantes que dejen una constancia y que lo envíen a través del correo electrónico, que lo escaneen. Entonces nos interesa ver su procedimiento. Como ven acá, estas casillas todavía quedaron seleccionadas. Entonces en este caso ven que acá donde dice comportamiento de las preguntas dice retroalimentación diferida. Para poder eliminar estas opciones podemos hacer lo siguiente. Nos vamos acá, podemos seleccionar aquí modo adaptivo, donde ven que ya aparecen estas selecciones, ya queda disponible poderlas quitar. Las quitamos, en este caso las desaparecemos y regresamos a la forma que teníamos anteriormente, que era retroalimentación diferida. Entonces ya con esto ya queda el esqueleto de nuestro cuestionario listo para ingresarle preguntas. Entonces acá podemos guardar los cambios y regresar al curso. Ahora vamos a ingresar preguntas. Nosotros lo que queremos al final de cuentas, una opción que podría ser para hacer estos exámenes parciales, es que por ejemplo ingresar muchas preguntas y finalmente después pedirle al sistema, al Moodle, que a cada estudiante por ejemplo le genere al azar 4 preguntas o le asigne al azar 4 preguntas. Entonces, por ejemplo, podríamos crear un banco de 10, 15 preguntas y pedirle al sistema que de esas 10, 15 preguntas nos seleccione 4 al azar para cada estudiante, y así asegurarnos que cada estudiante tiene diferentes preguntas. Entonces vamos a aprender a hacer eso también acá. Entonces ahora que ya hicimos esto, nos vamos a darle clic acá a donde dice cuestionario de prueba, y esto nos va a llevar a esta pantalla. Al ir a esta pantalla
tenemos que empezar a ingresar las preguntas. Entonces lo que vamos a hacer para comenzar es esto. Nos vamos acá donde dice banco de preguntas y muy importante recordarnos cuál es el nombre que le dimos al cuestionario. En este caso se llama cuestionario de prueba. Entonces nos vamos acá donde dice banco de preguntas. Al hacer esto nos lleva a esta pantalla y aquí aparece seleccionar una categoría. Aquí es muy importante que tengamos mucho cuidado al momento de comenzar a crear el banco de preguntas. Acá en seleccionar una categoría, pues vamos a buscar la categoría que tiene exactamente el mismo nombre que el cuestionario que nosotros acabamos de crear. Como nuestro cuestionario se llama cuestionario de prueba, pues nos vamos a colocar acá en la categoría que se llama cuestionario de prueba. Si a este cuestionario nosotros en vez de llamarle cuestionario de prueba le hubiéramos llamado por ejemplo parcial 2 o parcial 3, entonces acá nos aparecería por defecto en parcial 2 o parcial 3 y tendríamos que seleccionar esa, pero como en este caso le llamé cuestionario de prueba, entonces voy a seleccionar por defecto cuestionario de prueba. Ahí es donde se van a asignar las preguntas. Ya que tenemos esto, lo que vamos a proceder a hacer ahora es a crear las distintas preguntas. Moodle por supuesto tiene muchas preguntas. Yo voy a mostrarles acá las que yo utilizo frecuentemente en mis exámenes de matemática, en mis cuestionarios en línea, para que ustedes vean cómo es que se aplican en estos casos. Entonces vamos a irnos a crear una pregunta y vamos a ir colocando, vamos a ir dando ejemplos de los 5 tipos de preguntas que vimos hace un rato. Vamos a comenzar con las preguntas de opción múltiple. En este caso, como ven ustedes acá, pareciera que hay más preguntas aquí arriba. De hecho, hay más opciones de preguntas. De hecho, las hay. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer acá es cambiar el zoom, hacerlo un poco más pequeño. Ahí ven que ya aparece opción múltiple. Ahorita lo tengo en el 90%. Aquí ya podemos ver que estas son las opciones. Tenemos opción múltiple, verdadero, falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, etcétera. Aquí están todas las opciones que nosotros tenemos disponibles. Vamos a comenzar entonces primero con las preguntas de opción múltiple. Las seleccionamos acá y vamos entonces ahora a agregarlas a nuestro cuestionario. Voy a aumentar acá nuevamente el zoom para que quede al 100%. Y entonces acá vean siempre que en donde dice categoría siempre aparezca por defecto en el nombre del cuestionario que ustedes crearon. Como llamamos cuestionario de prueba, entonces que aparezca por defecto en cuestionario de prueba. Eso es muy importante. Le vamos a colocar el nombre a la pregunta, le vamos a poner acá pregunta de opción múltiple para que nos quede fácil de visualizarla, de opción múltiple. Y acá, como ven, es importante colocar el enunciado de la pregunta, es un campo obligatorio. Entonces podríamos inventar una pregunta, por ejemplo, podríamos preguntar eh, eh, cuál de las siguientes ecuaciones, cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una recta con pendiente negativa. Entonces podríamos tener esta pregunta y nosotros vamos entonces a ingresar nuestras opciones de respuesta y vamos a indicar cuál es la que corresponde a la pregunta que es correcta. Entonces ya tenemos aquí el enunciado de la pregunta. Entonces les vamos a esta parte. Acá nos dice si queremos que las distintas opciones les ponga A, B, C o que les ponga números romanos, números arábigos, A, B, C en mayúscula o si la queremos que quede sin numeración. Entonces yo voy a pedirle acá que lo deje sin numeración, que solamente me aparezcan las bolitas para ingresar, para que los estudiantes ingresen su respuesta. Entonces ahora aquí nos vamos a las opciones de respuesta. Vamos a colocar entonces en este caso, vamos a utilizar ecuaciones y entonces vamos a utilizar el editor de ecuaciones. El editor de ecuaciones aparece acá, es el que nos va a permitir entonces ingresar las ecuaciones. Recuérdense que la pregunta que habíamos hecho era ¿cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una recta con pendiente negativa? Entonces vamos a colocar entonces acá una opción, por ejemplo podríamos, después de dar clic, ¿verdad? Nos va a aparecer esto acá, esperamos que se cargue y entonces supongamos que vamos a poner como una primera opción 2x menos 3. Entonces ya ingresé aquí mi respuesta. Vean que el editor es muy parecido al editor que tenía Word hace tiempo, el MathType. De hecho, también este es un editor tipo de ese MathType. Tienen ustedes aquí para ingresar fracciones, raíces, potencias, subíndices, estos símbolos que nos sirven mucho en matemática, hay de mayor, menor, igual. Tenemos flechas, letras griegas, hay para matrices. Tenemos acá, por ejemplo, si queremos ingresar vectores, para la parte de sumatorias, multiplicatorias.
Podemos también ingresar acá integrales, límites, rotores, divergencias, gradientes, entonces funciones trigonométricas. Entonces vamos a suponer que en este caso pues vamos a colocar esta respuesta como opción 2x menos 3, le damos a aceptar, aquí va a aparecer esto. Como en este caso esta no corresponde a la respuesta correcta, le asignamos una calificación de ninguno. Aquí si le presionamos nos da las distintas opciones de calificación. En nuestro caso pues esta es incorrecta, le vamos a colocar ninguno. Aquí hay, si uno quisiera darle algún tipo de retroalimentación al estudiante, si no pues nos vamos acá, vamos a la siguiente elección, vamos a suponer que esta va a ser la correcta. Entonces supongamos que colocamos menos x más 2, vamos a darle a aceptar. Vamos a suponer que esta es la correcta de hecho, entonces le vamos a asignar un 100% de calificación. Y supongamos que queremos ingresar una tercera opción de respuesta. Por ejemplo, colocamos nada más menos 3, por ejemplo, y igual menos 3. Y igual menos 3. O menos 3 nada más, en este caso. Entonces vamos a darle a aceptar acá y le vamos a dar ninguno. Si quisiéramos agregar más respuestas, más opciones acá, aquí tenemos espacio para ir agregando más opciones. El sistema en principio nos deja 5 posibles opciones, pero podemos ir agregando más. No es necesario que utilicemos las 5, podemos utilizar solamente una parte. Entonces ya que tenemos esto acá, le damos guardar cambios y ya tenemos creada nuestra pregunta. Ven acá aparece el simbolito de opción múltiple y podemos visualizar acá cómo queda la pregunta. Estas son nuestras ecuaciones. Aquí no le escribí y igual, se me olvidó, pero bueno, lo que me interesa ahorita es que ustedes vean cómo se utiliza el editor, ¿ok? Entonces acá ya podemos ver esto. Aquí podemos, por ejemplo, si nosotros queremos ver si la respuesta es correcta, aquí podemos rellenar con la respuesta correcta y vemos que en este caso pues nos queda que esta es la opción que habíamos puesto originalmente como la respuesta que esperábamos nosotros, la correcta. Si hubiera algún tipo de error acá, pues podemos cerrar acá y nos vamos aquí al botoncito este que parece una rueda dentada y le damos entonces editar y ya pues nos lleva de nuevo acá a esta parte y entonces ya podemos editar. Observen acá algo importante. Ya hemos agregado esa pregunta y por lo tanto acá donde dice por defecto en cuestionario de prueba, entre paréntesis nos va a aparecer el número de preguntas que ya están asignadas ahí. En este caso es 1, que es justamente la que estamos aquí supuestamente queriendo editar. Entonces acá ya podemos nosotros, después de que haber hecho los cambios que nos creamos convenientes, ya le podemos dar guardar cambios y ya tenemos creada nuestra primera pregunta. Vamos ahora a crear una nueva pregunta. Supongamos que nosotros queremos ahora agregar una pregunta que sea, por ejemplo, del tipo, vamos a ver, por ejemplo, el tipo numérico. Entonces vamos a seleccionar la pregunta de tipo numérico, la vamos a agregar acá. Entonces ahora le colocamos aquí el nombre a esa pregunta. Pongámosle pregunta tipo numérica. Y vamos, por ejemplo, agregar aquí la pregunta. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cuánto es la suma de 5 y 7, por ejemplo? Entonces, lo que nosotros estamos esperando aquí es que el estudiante ingrese únicamente una respuesta que sea numérica. Acá si ustedes necesitan, por ejemplo, ingresar en esta pregunta algún tipo de figurita, se puede hacer, o un tipo de ecuación. Ya vimos cómo insertar ecuaciones. Si quisieran agregar un tipo de pregunta, lo que tenemos que hacer es ir directamente, por ejemplo, acá a este icono. Luego vamos a ver un ejemplo de eso en otro tipo de pregunta. Aquí por el momento supongamos que esto es lo que queremos. Entonces, esta es nuestra pregunta. Nos vamos entonces acá a las respuestas. Nosotros en este caso sabemos que la respuesta correcta es 12. Entonces nosotros le vamos a colocar aquí 12 como la respuesta y como sabemos que es una pregunta exacta, pues le colocamos que aquí el error en la respuesta pues debe ser 0. Es decir, nosotros vamos a suponer que o vamos a aceptar únicamente como válida una respuesta que sea igual a 12. Si tuviera que hacer algún tipo de operaciones los estudiantes acá, donde por ejemplo por la calculadora, por aproximaciones, nosotros dijéramos, bueno, este no va a ser un número exacto, entonces vamos a suponer que la respuesta correcta la vamos a aceptar
aceptar como válida si está dentro de un cierto intervalo más menos algo. Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, si colocáramos acá 0.5, eso significaría que nos aceptaría como válido, como respuesta correcta, cualquier respuesta comprendida entre 12 menos 0.5 y 12 más 0.5, o sea, entre 11.5 y 12.5. Pero como este no es el caso para este problema en particular, lo dejamos con un error de 0, y si esta es la respuesta correcta, pues le vamos a pedir que le asigne una nota del 100%. Aquí puede uno jugar con eso, puede colocar distintas respuestas y colocarle entonces distintos valores, pero pues en matemática pues por lo general nosotros tenemos solo una respuesta correcta. Pues aquí esto sí ya puede variar el error, y esa respuesta pues con un 100% de valor. Entonces ya tenemos esa respuesta. Vean que acá permite agregar más respuestas posibles, y aquí está el espacio para agregar esas opciones. En este caso pues supongamos que ya terminamos ahí, le damos guardar cambios, y al guardar cambios nos va a llevar entonces a la nueva pantalla acá. Aquí aparece el recuadro con el cuadrito con el rectángulo con el número 12 que les decía, que es el icono que utiliza acá. Aparece marcado en verde como para indicarnos que esta es la nueva pregunta. Le vamos a pachar acá la vista previa, la lupita esta. Aquí nos aparece entonces la pregunta. Si queremos verificar que todo esté bien, le damos rellenar con respuesta, y aquí aparece 12. Podemos cerrar, y nuevamente si tuviéramos algún tipo de corrección que hacer, pues podemos irnos aquí al icono de editar. Vamos a irnos ahora, por ejemplo, al tipo de preguntas de emparejamiento. Entonces nos vamos nuevamente aquí en crear una nueva pregunta. Observen acá antes de eso que nuevamente donde dice cuestionario de prueba, ahora entre paréntesis aparece un número 2 que corresponde al número de preguntas que ya tenemos aquí agregadas. Entonces nos vamos a crear una nueva pregunta. Vamos a buscar las que son de tipo de emparejamiento. Aquí hay varias opciones de arrastrar y soltar. La que nos interesa, o por lo menos la que yo utilizo con mis estudiantes, es esta, la que dice emparejamiento mediante arrastrar y soltar. La seleccionamos y la vamos a agregar. Entonces ahora siempre verifiquemos que estemos en el cuestionario de prueba. Ahorita nos aparece un 2 porque todavía no hemos agregado esta pregunta. Después de que la agreguemos, ya nos va a aparecer en la siguiente ocasión un 3. Pero ahorita como solo tenemos dos preguntas agregadas, esta todavía la estamos creando, pues aquí entre paréntesis aparece el 2. Entonces vamos a colocarla acá, pregunta por emparejamiento. Entonces aquí va el enunciado de la pregunta. Entonces supongamos que el enunciado en este caso fuera eh, eh, escoja la curva de nivel que corresponde a cada función. Igual acá yo puedo ingresar formulitas o puedo ingresar gráficas. En este caso todavía no. Entonces aquí ya tenemos este va a ser el enunciado general de las preguntas, y entonces ahora acá nos vamos a las respuestas. Observen que acá nos dice que se debe proporcionar por lo menos dos preguntas y tres respuestas, o sea, dos preguntas, dos respuestas correctas y un distractor. Eso es como mínimo. Entonces, por ejemplo, acá supongamos que nosotros queremos poner como pregunta, digamos, función 1. Supónganse que va a ser función 1. Y ahora queremos colocar acá la gráfica que corresponde. Entonces nos vamos aquí al icono este donde dice insertar, editar imagen, el que está a la par de la carita. Le damos seleccionar. Las imágenes, pues ya sea que pueden ser imágenes PNG o JPG, pues ya puede ser por supuesto imágenes que nosotros hemos creado, o imágenes que tenemos de algún otro lado. Entonces le damos aquí buscar o cargar una imagen. En este caso vamos a seleccionar un archivo. Yo tengo acá, aquí mi carpeta donde tengo figuras ejemplo. Vamos a abrirlas acá. Voy a seleccionar aquí la primera función, F1, le doy abrir. Aquí ven que tiene la terminación PNG. Le doy subir este archivo. Esta es la figurita que yo tengo. Acá tengo que colocar una descripción de la imagen. Esta descripción va a ser algo que les va a aparecer a los estudiantes cuando ellos pasen el ratón por encima. Entonces lo mejor es no colocar algo que les pudiera dar a ellos algún tipo de pista acerca de cuál es la posible respuesta. Entonces yo prefiero dejar algo muy general como simplemente figura. Le doy ahora insertar. Y pueden observar ustedes acá que ahí se ve el enunciado y la figura. Si quiero verlo así un poco más claramente, aquí puedo agrandar esto. Si la figura, por ejemplo, fuera muy grande o muy pequeña, si me coloco con el ratón sobre la figura y le doy clic con el ratón derecho,
queda marcado esto acá, y entonces acá pues simplemente puedo cambiar el tamaño a mi gusto. Y por supuesto, si necesitara ingresar más texto, pues lo puedo hacer en esta parte de acá. O si necesitara, por ejemplo, ingresar una fórmula, supónganse que yo quisiera ingresar aquí una formulita como por ejemplo x cuadrado más y cuadrado, o sea, por ejemplo f de x, y igual, no corresponde por supuesto a esta función, pero solo estamos tomando como un ejemplo. Digamos que coloco aquí un x, elevo aquí al cuadrado, más, vean que primero coloco la base y después apacho aquí el simbolito este para subíndice cuadrado. Entonces aquí ya le doy a aceptar y ya tengo acá esto. Ahora tengo que colocar cuál es la respuesta que corresponde con esta pregunta. Entonces me voy acá, me voy aquí a esta parte. Igual acá puedo ingresar puedo ingresar palabras, pero en este caso yo lo que quiero es que coincidan las figuras. Entonces solamente voy a ingresar en este caso imágenes. Me voy a buscar imágenes aquí. Vuelvo a mostrar, volví aquí a apachar este botoncito, de insertar imágenes, le presiono acá, me voy a buscar o cargar una imagen, seleccionar un archivo, en este caso la pregunta tiene como respuesta esta opción, le damos a abrir, aquí aparece el nombre del archivo, le damos que suba este archivo, otra vez acá le pongo algún nombrecito pero que no le dé ningún tipo de indicación al estudiante, porque pues como dijimos, ese va a ser el nombre que va a aparecer cuando el estudiante le pase por encima al ratón. Entonces le damos acá insertar y entonces ya el sistema sabe que a esta pregunta esta es la respuesta que le corresponde. Vamos a ingresar entonces una segunda pregunta. Supongamos por ejemplo acá yo le agregué función y formulita. Supongamos que acá en la pregunta 2 solamente quiero nada más figurita. Entonces le doy insertar, me voy aquí a buscar nuevamente, selecciono mi archivo, digamos que esta es la opción, figura 2, otra vez PNG, le doy que suba ese archivo, nuevamente le voy a colocar aquí algún nombre que no le dé indicación al estudiante, alguna idea, me voy a respuesta, supongamos que ahorita quiero que la respuesta solamente sea una imagen también, le doy acá a insertar, vamos a buscar acá nuevamente la respuesta correspondiente, que es esta, le damos subir al archivo, nuevamente alguna descripción sencilla, figura, insertar, ya tenemos dos preguntas, ahora lo que nos hace falta es una tercera respuesta, recuerden que eso es lo mínimo. Entonces la tercera respuesta, que va a ser el distractor, no necesita que ustedes escriban ninguna pregunta, simplemente se van directamente a respuesta y ya vamos a seleccionar entonces la figura que en este caso va a ser el distractor, que sería en este caso la R3, lo subimos nuevamente, pues colocamos aquí algo, figura, ya lo tenemos. Si quisiéramos tener más opciones, pues igual presionamos acá este botoncito y eso nos va a dar más opciones para preguntas y respuestas. Por defecto solo trae 3, pero aquí podemos agregar más y no necesariamente tenemos que usar, por ejemplo, si creamos 3 más, no tengo que utilizar las 3 necesariamente. Puede ser que solamente necesite una más, pero esto los crea en grupos de A3. Le damos guardar cambios. Y ahora vean que aquí por defecto en cuestionario de pruebas aparece ahora un número 3 porque ahora tenemos 3 preguntas. Esta es la pregunta que acabamos de crear por emparejamiento. Le puedo dar aquí vista previa y así es como va a lucir. Ven que acá por ejemplo está la pregunta 1 donde habíamos puesto función 1, aquí habíamos puesto estas letras así y aquí estaba ya la función, la parte escrita con el editor. Esta es la otra pregunta donde solamente era la figura, aquí ya están las opciones y entonces aquí el estudiante solamente selecciona con el ratón y lleva y cuando coloque acá cuando se marque el cuadrito azul significa entonces que ahí es donde la puede dejar caer y que esa es la que él considera que es la respuesta correcta. Entonces ya podemos hacer esto acá, en este caso sería esta acá, vamos a seleccionar aquí y entonces ya lo tenemos acá. Aquí podemos pedir que lo rellene con las respuestas correctas nuevamente y después de que verifiquemos que lo ha hecho correctamente ya le podemos dar aquí cerrar y si hubiera algo que editar pues nos vamos directamente a esta parte. Luego, ahora vamos a ver el otro tipo de preguntas que es muy útil, que es el tipo calculadas. Ese es el tipo de preguntas donde lo que hace acá el sistema es que va generando el mismo enunciado a los estudiantes, pero les va cambiando los valores, como la que habíamos visto, el de la plaquita que estaba hundida o sumergida en agua. Entonces vamos a crear una nueva pregunta. Siempre vemos, estamos en cuestionario de prueba, que es el nombre del cuestionario que le dimos acá. Ese es el nombre de la categoría y el número de preguntas que hemos insertado, que en este caso es de 3. Vamos a crear una nueva pregunta
Entonces nos vamos a el tipo calculadas. El tipo calculadas es la que tiene acá el 2 más 2 igual y luego un signo de interrogación. Vamos a seleccionar esta, le vamos a agregar acá. Nuevamente, como solo llevamos 3 preguntas porque esta no la hemos creado, pues entonces aquí nos aparece entre paréntesis un 3. Vamos a colocarle aquí el nombre de la pregunta, vamos a llamarla aquí pregunta calculada. Y vamos a suponer que nosotros queremos calcular, por ejemplo, encontrar la suma, por ejemplo, de dos números. Ya habíamos hecho una así que era en la numérica, pero ahí los números estaban fijos, era calcular la suma de 7 y 5, si no recuerdo mal. Ahora nosotros queremos que calcule la suma de distintos números, que a cada estudiante le dé un par de números distintos para que realice la suma. Entonces vamos a plantear la misma pregunta, pero ahora en vez de dejar 7 y 5, como lo hicimos en el caso anterior de las numéricas, donde ya sabíamos que solamente había una posibilidad de resultado, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a poner acá cuál es la suma de. Entonces voy a colocar entre llaves el nombre de la variable que yo quiero utilizar. En este caso le voy a llamar, por ejemplo, a. ¿Cuánto es la suma de a y de llaves b? Estos son los nombres que yo le voy a dar. Claro, ustedes le pueden dar como cualquier nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Aquí yo le llamé A y B. Entonces, el objetivo de esta pregunta es de que a todos los estudiantes les salga la misma pregunta a esta parte, ¿cuál es la suma de y de? Pero unos tengan, por ejemplo, 1 y 5, 2 y 7, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a controlar cuáles van a ser esos numeritos que van a aparecer, si van a ser enteros, si van a ser decimales, con cuántos números decimales, etcétera. Entonces, ya tenemos creado esa parte. Ahora nos vamos acá a indicar cuál es la respuesta correcta, cuál es la formulita con la cual se va a obtener la respuesta correcta al utilizar esto. Entonces, como nosotros estamos pidiendo aquí que calculemos o que el estudiante nos diga cuál es la suma de A y de B, entonces por supuesto en este ejemplo sencillo lo que queremos es que el estudiante sume A y B y que nos dé el resultado. Entonces la fórmula correcta que esperamos que el estudiante utilice va a ser llaves A, cierro, más llave B, B. Entonces esta va a ser la respuesta correcta. Y pues como esta es la respuesta correcta, el estudiante debe obtener un 100%. Claro, aquí nosotros podríamos pensar, bueno, supongamos que el estudiante se equivoca y en vez de colocar A más B pone A menos B y decimos, bueno, le vamos a dar un cierto porcentaje, que sea un 20%, etcétera, etcétera, pero si queremos directamente que o utiliza la fórmula correcta o no, entonces nos vamos a esta opción. Si no, pues aquí tenemos más espacios para colocar más opciones posibles de respuestas y cada una con su respectivo calificación, pero en nuestro caso pues solamente una opción. Aquí la tolerancia en este caso se refiere a el rango de valores donde nosotros vamos a permitir que la respuesta sea correcta. Acá en nuestro caso, para utilizar el caso tradicional donde uno dice, bueno, que la respuesta correcta esté entre más menos algo, entonces lo que vamos a utilizar es el tipo de tolerancia que es la nominal. Nos vamos a la nominal y supongamos que nosotros decimos, bueno, vamos a aceptar como correcta cualquier respuesta que esté más menos 0.5, por ejemplo. Entonces venimos acá y le colocamos el más menos 0.5 y ahí está la tolerancia. Si no queremos eso, pues queremos la respuesta exacta, por supuesto dejamos aquí un 0 y decimos o nos da el número exacto, porque en este caso pues van a ser números enteros y entonces no vamos a aceptar tolerancia, pero si estuviéramos haciendo algún cálculo que involucrara algún tipo de otra cantidad, de otra operación, por ejemplo, no sé, sacar una función trigonométrica seno, coseno, algo por ahí que ya nos dé números que no son enteros, entonces ya podemos nosotros tratar de ver y seguir algún tipo de criterio para asignar aquí cuál es la tolerancia. Acá aunque claro, la fórmula correcta debe ser A más B, vamos a aprovechar acá esta parte para ver qué opciones tenemos nosotros acá para fórmulas. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos interesa, por supuesto, es potencias, pero resulta que aquí para elevar potencias no nos funciona el simbolito clásico el sombrerito, sino que aquí tenemos que utilizar otra forma. Por ejemplo, supongamos que nosotros quisiéramos A cuadrado. Entonces en este caso colocamos PO, abrimos paréntesis, colocamos entre llaves A
luego colocamos la coma, luego colocamos aquí la potencia a la cual nosotros queremos elevar, y aquí está, aquí tenemos la potencia de, o sea, tenemos a al cuadrado. Si nos interesara, por ejemplo, el valor del coseno de a, por ejemplo, ya colocamos cos, y entre llaves, entre paréntesis y entre llaves el argumento de la función coseno. Todo esto lo voy a trabajar en números reales. Igual si queremos, por ejemplo, seno, o si queremos, por ejemplo, tangente. Si queremos logaritmo en base e, pues utilizamos log. Si quisiéramos, por ejemplo, raíz cuadrada, pues utilizamos sqrt. Estas serían tal vez las más básicas. Si necesitan algún otro tipo, pues pueden simplemente escribir en el Google y buscar las formulitas que se utilizan para Moodle. Es muy fácil encontrarlas ahí, ustedes las pueden buscar fácilmente. Entonces en este caso, como la formulita es a más b, entonces colocamos llave a, llave, más llave b, llave. Entonces vamos a pedirle que solamente que la tolerancia sea de un 0, 0 en este caso. Nos vamos acá ahora entonces a la parte donde dice guardar cambios. Vamos acá, esperamos a que aparezca que cambie de pantalla, y al cambiar de pantalla, vean acá les aparece esto, comodín A, comodín B. Como nosotros le llamamos A y B a las variables, entonces acá nos va a aparecer comodín A, comodín B. Si nosotros lo hubiéramos llamado, por ejemplo, M y N, entonces aquí nos va a aparecer comodín M llave, comodín N llave. Y si hubiéramos usado más comodines, más, por ejemplo, que hubiera sido calcule la suma de 3 números, entonces nos aparecerían aquí 3 comodines con los nombres respectivos que les hayamos dado. En esta parte vamos a seleccionar esta opción, usará un nuevo conjunto de datos compartidos. Aquí es donde nosotros vamos a decirle al Moodle entre qué valores queremos que nos dé tanto A como B, si queremos que sea entero, si queremos que sea decimal, con cuántos decimales, etcétera. Entonces usará un nuevo conjunto de datos ambos. Una vez que ya tenemos esto, la opción de no sincronizar la dejamos ahí. Nos vamos a la siguiente página y aquí nos aparece esta parte. Aquí aparece el nombre del comodín, en este caso A y B. Aquí nos dice que se utilizaron en preguntas calculadas, y aquí nos aparece 0 ítems en cada una de ellas. Aquí nos aparecen algunos valores, pero estos pues no hay que ponerle mayor atención, porque ahorita lo que vamos a hacer es a indicarle al programa dentro de qué valores queremos nosotros que se creen o se generen los valores de A. Supongamos, por ejemplo, que queremos que A se genere entre 1 y 5 y B entre 6 y 10, y queremos que sean números enteros. Entonces nosotros acá podemos poner que en el caso del comodín A comencemos en 1 y terminemos en 5. Acá, como les digo, este valor no se preocupen. Acá yo le voy a decir, quiero que me generen números, solamente números enteros. Para eso entonces voy a colocar acá un 0. Si le hubiera dejado un número 1, por ejemplo, me va a generar números con una cifra decimal, y así sucesivamente dependiendo de cuántas cifras decimales quiera. En este caso yo quiero solamente enteros, lo dejo así. Entonces el valor A va a estar entre 1 y 5, que la distribución de los datos de los números aleatorios que genere sea uniforme. Tiene opción para hacer también esta, pero pues yo utilizo uniforme. Luego en el caso del comodín B, pues igual este numerito acá no nos preocupemos. Recordemos que nosotros dijimos A de 1 a 5 y B lo vamos a poner de 6 a 10. Colocamos acá de 6 a 10, ya está el 10 ahí. Le voy a poner nuevamente que solo me dé números enteros, entonces lo colocamos aquí un número 0. Y ya que tenemos esta parte, nos vamos a esta parte. Acá es donde le vamos a decir cuántas diferentes opciones queremos nosotros que se generen. O sea, por ejemplo, si yo quiero que hayan 4 preguntas del mismo estilo, ¿cuánto vale la suma de A y B con distintos valores de A y B? Quiero que sean 4, entonces aquí le voy a pedir que sean 4 preguntas, o que sean 5, o que sean 10. Ven que acá va en valores de 1, 10, 20. Si uno quisiera, por ejemplo, 15 preguntas, puede seleccionar primero 10, que agregue 10, y luego viene y otra vez le agrega 1, y así hasta llegar a 15. Lo puede hacer de esa manera. Supongamos que queremos que sean 10 en este caso. Entonces le pido acá que agregue 10 nuevas preguntas, o sea que voy a tener 10 preguntas que tienen el mismo enunciado. Calcule la suma de i,
y D, solamente que voy a hacer que en cada una de esas preguntas pues va a tener distintos valores correspondientes a los parámetros que les di acá, a los rangos. Entonces ya le damos acá agregar y ya podemos ver acá que me dice que va a generar 10 ítems con el parámetro A, 10 ítems con el parámetro B. Entonces ya tenemos esto acá. Ya podemos entonces guardar cambios, o le podemos dar vista previa. Le voy a dar aquí guardar cambios. Eso nos lleva acá. Ya tenemos 4 preguntas y aquí están entonces el paréntesis de 4. Aquí ya nos vamos a preguntas calculadas, que es lo que acabamos de hacer. Le damos acá vista previa y aquí podemos ver, recuérdense que el primer parámetro era A y el segundo parámetro era B. Entonces aquí ya tenemos A, es un numerito entre 1 y 5, y B es un número entre 6 y 10. Entonces acá le podemos pedir que rellene con la respuesta correcta, en este caso es 9. Entonces nos queda 2 y 7. Entonces el estudiante pues va a ingresar 9, aquí aparece como 9,00, pero si el estudiante ingresa únicamente 9, pues como eso fue lo que le dijimos que era lo válido como respuesta, entonces no lo va a aceptar. Entonces ya vimos que en este caso quedó bien y entonces ya le podemos dar acá cerrar. Ahora nos hace falta un tipo de pregunta, que es el tipo de pregunta anidada, que es las preguntas, como vimos, que tiene tanto la parte numérica como preguntas de opción múltiple. Entonces vamos a ver cómo se hace para generar ese tipo de preguntas. Entonces nos vamos otra vez a crear una nueva pregunta acá y nos vamos entonces a buscar el icono que corresponde a preguntas anidadas, que es esta, respuestas anidadas, y que tiene este icono. Le vamos a dar acá seleccionar y le vamos a dar aquí agregar. Esto nos lleva entonces a esta parte. Recuérdense que como llevamos 4 preguntas, pues aquí lo que aparece entre paréntesis es el número 4. Le damos el número de preguntas, el nombre de la pregunta, que va a ser pregunta anidada. Aquí observen que en el enunciado de la pregunta, aquí nos aparece el enunciado de la pregunta, luego dice retroalimentación general y ya. Acá dentro de este enunciado es que nosotros vamos a colocar las opciones de pregunta con su respectiva respuesta, y también vamos a agregar tanto eso para las preguntas que son en este caso de tipo numéricas, que son las que podemos agregar, como las de tipo de opción múltiple. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces ahora, a suponer que queremos ingresar una imagen en nuestra pregunta y queremos ingresar alguna formulita. Entonces supongamos que quisiéramos agregar un enunciado cualquiera. Vamos a suponer que pedimos un enunciado como este: ¿cuánto vale la profundidad H en la figura? Es una pregunta sin mayor sentido, pero lo que me interesa es que observen cómo es que vamos a hacer para crear las distintas opciones de respuesta. Entonces vamos a poner acá, vamos a ingresar acá nuestra figurita, la vamos a buscar acá, seleccionamos el archivo, en este caso vamos a colocar esta, por ejemplo. Vamos a subir el archivo. Nuevamente aquí le voy a colocar acá un nombre, figura, y le vamos a dar insertar. Bueno, supongamos que nos dicen cuánto vale la profundidad H de la figura, y supongamos que tenemos acá más datos para calcular esa figura. Ese dato. Entonces, vamos a suponer que esto estaba al inicio. Vamos a suponer que aquí al inicio vine acá y colocamos algún enunciado, y luego nos preguntamos cuánto vale la profundidad H de la figura. Entonces ahora acá, como aquí es que nosotros queremos que el estudiante responda, entonces acá, al inmediatamente terminar la pregunta, lo que vamos a hacer es de que vamos a colocar llaves, abrimos llaves, colocamos 2 puntos, luego con mayúscula escribimos numerical, 2 puntos igual, y supongamos que la respuesta correcta fuera 5, entonces, y que fuera un 5 exacto. Entonces voy a colocar acá 5, coloco acá 2 puntos, y a continuación, como es un 5 exacto, yo espero que tengan entonces un error del 0 en este caso, que los estudiantes metan justamente un valor de 5 exacto. Entonces coloco 2 puntos, 0 y cierro.
Si por ejemplo los cálculos fueran tales de que la altura h fuera un número entre, o que yo quisiera, bueno, les voy a tratar como válido un numerito que esté por ejemplo entre 4.5 y 5.5, entonces acá en lugar de 0 coloco 0.5. Entonces ya sé que la respuesta numérica me la va a aceptar entre 4.5 y 5.5. Si yo quiero que sea 5 exactamente, le dejo aquí 0. Así yo puedo crear entonces todas las respuestas numéricas que yo desee en base a lo que yo esté en este caso deseando. Supongamos por ejemplo que ahora queremos que además de esto haya hayan preguntas de opción múltiple. Por ejemplo, supongamos que tenemos igual nuestro enunciado acá y le decimos, bueno, entonces por ejemplo, ¿qué líquido, por ejemplo, qué líquido es el que está presente en el depósito? Claro, es una pregunta así, como les digo, lo importante acá ahorita es verlas cómo vamos a crear las opciones de respuesta. Entonces acá lo que hacemos es que inmediatamente después de la pregunta voy a poner acá, voy a dejar un espacio para que se vea bien, coloco llaves, coloco acá dos puntos y con mayúsculas escribo multi-choice acá. Y luego otra vez como hicimos aquí arriba, después de colocar el tipo de pregunta, dos puntos igual, entonces aquí voy a colocar dos puntos igual. Ahora acá viene algo muy importante, el orden en el cual se van a colocar las respuestas. La primera respuesta que hay que colocar es la correcta. Supongamos que la respuesta correcta era agua, entonces vamos a colocar aquí agua. Luego acá, si esta es la respuesta correcta, vamos a colocar acá el símbolo de numeral. Vamos a escribir OK con mayúscula, muy importante, OK. Luego vamos a buscarle la tilde de la ñ, la ingresamos y aquí viene la siguiente opción. Por ejemplo, supongamos que la otra opción fuera, por ejemplo, ácido, por ejemplo. Entonces le coloco ácido y digo, bueno, pero esa no es la respuesta correcta. Entonces vengo acá, nuevamente escribo el símbolo de numeral, con inicial mayúscula escribo grown. Luego, si voy a agregar más respuestas, más opciones de respuestas, voy a venir acá y colocar otra ñ. Claro, aquí solamente puedo tener una respuesta correcta. Entonces, supongamos que la otra opción fuera, por ejemplo, cualquier otro líquido, no sé, pongámosle café, por decir alguna tontería, pero nuevamente solo la intención es que vean cuál es la estructura. Entonces le pongo aquí café, ya le pongo aquí numeral, wrong, y supongamos que hasta ahí llega todo, entonces ya le puedo dar aquí llaves. Claro, acá yo puedo entonces en este caso ya haber generado con esto mis preguntas, puedo agregar más, todas las que yo desee. Entonces acá ya le puedo decir que me guarde los cambios, ya me aparece acá pregunta anidada, le puedo dar aquí una vista previa y aquí aparece. Aquí está el recuadrito para que los estudiantes llenen y aquí están las distintas opciones y por supuesto puedo pedirle acá que me la rellene con las respuestas correctas. Una vez que ya tenemos eso, supongamos que estas son las 5 preguntas que nosotros tenemos acá y supongamos que ahora venimos y nosotros queremos entonces que de este banco de 5 preguntas a los estudiantes les asigne a cada quien 2 preguntas, pero que sean preguntas al azar. Entonces nos vamos ahora a esta parte. Bueno, primero verificamos, estamos en cuestionario de prueba, 5 preguntas, todo está bien. Nos vamos acá donde dice editar cuestionario, acá. Cuando nos aparece esta parte de editar cuestionario, aquí donde vemos que aquí estamos en cuestionario de prueba, esto es muy importante. Entonces ahora acá nos vamos a agregar, le presionamos aquí agregar y aquí seleccionamos una pregunta aleatoria. Dice una, pero vamos a seleccionar en este caso 2. Seleccionamos una pregunta aleatoria y aquí en esta parte en categoría nuevamente movemos para aparecer en donde están las preguntas, que es acá. Tenemos 5 preguntas, entonces podríamos escoger al azar como máximo 4, ¿verdad? En este caso pues yo voy a seleccionar 2, por ejemplo, que me agregue 2 al azar. Ya que tenemos esa parte, le decimos que agregue pregunta aleatoria, le damos clic
y ven que inmediatamente ahora aparecen dos preguntas acá que dicen aleatorias con los dados. Eso quiere decir entonces que está seleccionando del banco de preguntas que está aquí en cuestionario de prueba, está seleccionando dos al azar. Aquí nosotros podemos, por ejemplo, darle una vista previa para ver cómo luce. Aparece esta parte, le damos comenzar el intento y aquí nos aparece, por ejemplo, esta pregunta, la pregunta 1 y aquí la pregunta 2. Si yo quiero ver una nueva previsualización, puedo darle aquí clic, me va a salir comenzar intento y ahora aparecen dos preguntas distintas. ¿Ok? Ya con eso entonces yo ya tengo creado mi cuestionario y ya está listo para que los estudiantes lo puedan llenar y enviárnoslos en la modalidad que pues cada quien decida. Eh, Aquí creo que hasta esta parte vamos a llegar en el video. Vieron, por ejemplo, si recordamos un poquito en los ejemplos que yo les mostré acá en el cuestionario de prueba, habíamos visto algunas fórmulas químicas, por ejemplo, que puede ser algo que les interesa a los químicos. Pues ahí pues simplemente lo que hacemos es utilizar el editor de ecuaciones. Voy a buscar aquí las preguntas. Eh, Vamos a buscar, creo que estaban acá. No recuerdo bien, vamos a buscar si era aquí. Sí, justo era acá. Entonces, por ejemplo, acá, aquí que hay este hay una ecuación de reacción química, pues si nos vamos acá, aquí a editar el cuestionario, por ejemplo acá, aquí aparece esta reacción, pues acá simplemente si yo la quiero volver a ingresar la reacción acá, pues simplemente me voy aquí. Por ejemplo, en este caso es 2 aluminio estado sólido, por ejemplo, voy a ingresar solamente esa parte. Me voy acá, le presiono el 2 aluminio, coloco aquí subíndice y aquí entre paréntesis estado sólido, todo lo que demás que desee agregar y aquí pues los simbolitos para la flechita. Tengo que salirme acá de aquí, ya me salí del modo subíndice y entonces aquí ya puedo presionar. Entonces de esa forma es como yo creé esta pregunta acá, o esta reacción química acá. Entonces con esto espero que esto lo que les muestro acá les pueda servir, sobre todo en esta etapa en la cual estamos viviendo actualmente, ¿verdad? En el mundo, y pues necesitamos ahorita todas estas herramientas para poder evaluar a los estudiantes ahora que los tenemos en casa, en educación en línea. Entonces ojalá les ayude mucho y pues un gusto haber creado este video. Chao.